Hola, hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, gracias por conectarse una vez más con nosotros. Mm, el día de ayer tuvimos un poco de problemas con nuestra transmisión en vivo, por lo que decidido, tomamos la decisión de volver a grabar nuestra enseñanza para aquellos que se conectan con nosotros desde fuera del país o aquellos que por una u otra razón no pudieron acompañarnos el día de ayer. Queremos grabar nuevamente la enseñanza y bueno, aquí estamos haciendo la tarea, queremos subirla porque definitivamente en lo personal Dios me habló mucho cuando estaba preparando esta enseñanza y sé y espero que también les hable a cada uno de ustedes mediante esta enseñanza. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con una corta oración? Y bueno, yo voy a poner mi reloj para no demorarme, porque si no, por ahí duro predicando 2 horas y después me jalan del pelo, me jalan las orejitas. Señor Padre, te damos gracias por este tiempo y definitivamente, papá, anhelamos que tu palabra de continuo esté hablando a nosotros, Señor. Gracias por tener personas, por permitirnos tener personas que se conectan y que escuchan lo que tú colocas sobre nuestro corazón, porque eso nos hace sentir útiles en el reino. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, eh, la enseñanza que subimos la semana anterior se centró en cuán importante era para Dios que nosotros fuéramos practicantes de ese amor. ¿Sí? Estuvimos hablando de que según la carta que Pablo le escribió a los Corintios, cuando Pablo ese pasaje que hemos tomado como la preeminencia del amor y del cual hemos enseñado tantas cosas del amor, vimos que ese Pablo colocaba el amor a una altura bastante, muy importante. Porque Pablo decía, usted puede hablar lenguas celestiales, pero si usted no ama, no hay nada. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si usted no ama, no hay nada. Usted puede tener una fe increíble, pero si usted no ama, no hay nada. Es más, Pablo dice que usted puede dar todo el dinero que usted tiene a los pobres, pero si usted no ama, no hay nada. Y termina Pablo diciendo que aún usted puede darse en sacrificio total, completo. Pero sin amor eso no significa nada, nada. Y recordaba cuando estaba preparando el bosquejo, recordaba un profesor que tuve que nos preguntaba algo que nos hacía pensar. Y él nos decía, en ocasiones las cosas más simples en la vida son las cosas más difíciles de definir. Y recuerdo que ese profesor nos decía, definan lo que es una espiral sin utilizar sus manos. Y cuando estábamos ayer en la enseñanza aquí en la iglesia, una persona de las que estaba aquí sentada en el público, con nosotros empezó a hacer con la cabeza así. Entonces yo me ponía a pensar y decía, ok, defíname lo que es una espiral sin mover su cuerpo. ¿Cómo usted me define qué es una espiral sin mover ninguna parte de su cuerpo? Esa vez es complicado porque las cosas más sencillas en ocasiones son las más difíciles de definir. Y pensando en esto yo me pregunté, ¿qué es lo que nosotros definimos como amar? Porque es una palabra que usamos tanto que yo creo que todos la hemos usado, pero ¿qué significa? ¿Qué definición hay? Y me ponía a pensar, como seres humanos, en muchas ocasiones hemos roto familias en el nombre del amor. Hemos dañado personas en el nombre del amor. Hemos incluso malcriado a nuestros hijos en el nombre del amor. Nos hemos lastimado a nosotros mismos porque decimos amamos a otros y me duele amarlos y seguimos amando. Nos lastimamos a nosotros mismos en el nombre del amor. Es más, a veces se han hasta llegado a librar guerras y todo en el nombre del amor. Y es que me atrevo a decir que podemos tener tantas definiciones de lo que es amar como personas a las que se lo preguntemos. Porque no sé con cuántas personas usted esté escuchando esta enseñanza, pero estoy seguro que si yo le preguntara qué significa amar, estoy seguro que cada uno de los que está ahí en su casa puede tener una definición diferente.
Y quizá todos decimos amamos o hemos experimentado el amor o hemos amado a otra persona o sentimos el amor de Dios, pero definitivamente vamos a tener definiciones distintas. Entonces, ¿cómo se supone que nosotros nos debemos amar entre nosotros mismos cuando en ocasiones no conocemos el verdadero concepto de amar? ¿Cómo cumplimos ese mandato de amarnos? Porque cada uno lo puede entender a su manera y equivocarnos radicalmente. Es más, creo que nosotros podemos vivir 100% equivocados creyendo que estamos amando y quizá lo estemos haciendo a nuestra manera, pero no es a la manera de Dios. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo nos manda Dios que nosotros nos amemos? ¿Cuál es ese modelo del amor de Dios? Y 1 Tesalonicenses 4:9 dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Esto lo dice la NBI. Hay otras versiones que dice en la segunda parte, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse, porque ustedes mismos habéis aprendido de Dios que se amen. Es decir, si nosotros vemos ese versículo, ese verso dice, Dios mismo nos ha enseñado a amarnos unos a otros. ¿Cómo es ese o cuál es ese modelo de amor que Dios nos está pidiendo que nosotros tengamos? Y es eso de lo que quiero hablar en este momento con esta enseñanza. De todos los versos que encontré en las escrituras acerca del amor, porque es un tema supremamente importante en las escrituras, la misma escritura dice, Dios es amor. Me tomé un versículo que me gusta muchísimo y que creo que todos en la casa, todos como cristianos o lo hemos escuchado o lo sabemos de memoria, y es Juan 3:16. Cuando Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la versión Reina Valera 1960, aunque hoy quiero centrarme en lo que dice la NBI, cuando dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y bueno, lo primero que veo en este versículo, en esta primera parte, cuando dice, porque tanto amó Dios. Porque tanto amó Dios. Lo primero que veo en esta primera parte del verso es al máximo nivel. En otras versiones de la Biblia dice de tal manera, pero lo que nos muestra de tal manera o porque tanto amó Dios es porque hay niveles de amor, hay maneras de amor, hay cantidades de amor. Y Él nos pide que seamos imitadores de ese nivel, de esa cantidad, de ese tope, de ese arriba, ¿sí? De ese amor en cantidades, como lo digo yo a veces, en cantidades industrializadas, al por mayor, no al de tal. La segunda parte dice al mundo, al mundo. Y sabe que cuando en esta parte podría decir, porque tanto amó Dios a sus hijos, o porque tanto amó Dios al hombre, o porque tanto amó Dios a la mujer, o porque tanto amó Dios al que no peca. ¿Qué sé yo? Hubiera podido haber cualquier otra palabra selectiva en este lugar, pero no. Dejó al mundo, porque el amor de Dios por nosotros es un amor generalizado. Es decir, cuando estamos hablando de mundo, la definición de mundo es la totalidad de cosas, de seres vivientes que encontramos en nuestro planeta, que fueron, que son y que serán. Es decir, el amor de Dios hacia nosotros no es un amor limitado, no es selectivo, no es generalizado. Nosotros como seres humanos somos mucho más selectivos al momento de amar. Es decir, nosotros amamos a quienes nos aman. O nosotros a quienes amamos, a quienes nos pueden dar algo de regreso. Amamos por conveniencia. Pero Dios definitivamente nos manda a que ese sentimiento de amar sea un sentimiento de amor por nuestro prójimo. Es decir, por quienes nos rodean, sin discriminar, aún cuando sepamos que lo que vamos a recibir de ellos es rechazo. Pero el modelo de amor de Dios es
generalizado, ¿ok? Es un modelo de amor sin discriminación. Ahora, la siguiente parte de ese verso dice que dio, que dio. Es un amor demostrado. Definitivamente el amor es acción, aunque en muchas ocasiones lo hemos catalogado como un sentimiento. Puede que el amor inicialmente hacia nuestra pareja empiece como un sentimiento, como unas mariposas que siento en mi estómago, o esas cosquillitas que suben y que bajan, o eso que me hace suspirar. Y sí, puede que eso tú lo definas como amor, puedes que otros lo definan como química, pero si algo estoy seguro, ya casi al completar 8 años de matrimonio, es que esas mariposas o ese amor o esas cosquillas o como usted lo quiera llamar, eso desaparece. Y entonces empiezas a tener días en donde realmente te pones a pensar, ¿por qué yo elegí a esta persona para que fuera mi esposa? ¿Por qué decidí que esta persona fuera la compañera de vida para mí? Y es en esos momentos cuando quizá ya no encuentras esas mariposas, ya no encuentras esas cosquillas, ya no encuentras eso que sentías. Y es ahí cuando el amor empieza a volverse una decisión, una acción. Porque amor es acción, no es solamente palabras o pensamientos. Yo no puedo demostrar amor sin moverme. Yo no puedo demostrar amor sin accionar, sin hacer algo. Y el accionar de Dios en este caso fue dar, entregarnos algo, ¿sí? Y lo que quizás estoy diciendo es que a veces nosotros como cristianos limitamos ese amor a orar. Y no estoy diciendo que la oración sea algo menospreciado, no, la oración es increíblemente poderosa, pero las personas no solamente necesitan saber que las amamos, sino que las personas necesitan sentirse amadas, ¿sí? Y para que se sientan amadas necesitamos hacer algo por ellas. Y ese hacer es accionar. Y cuando nosotros algo nos implica accionar, nos está implicando movimiento. Y el movimiento nos cuesta. Así que voy a decir que amar cuesta. ¿Ok? El amor de Dios es un amor demostrado. Y el amor que usted y yo debemos tener por las personas que nos rodean es eso, un amor demostrado. Yo no puedo decir que amo a alguien que está pasando una necesidad alimenticia en su hogar y yo en mi casa tengo mucho mercado y no quiero moverme a hacer nada, sino simplemente orar para que se abran los cielos y llueva bendición. Amor es acción. Lo siguiente, como sigue este versículo, dice a su hijo unigénito. A su hijo unigénito. ¿Y saben qué vi aquí? Amar implica entregar cosas valiosas. El modelo del amor de Dios fue entregar cosas valiosas. Eso que Dios nos dio fue a su hijo. Pero présteme atención. No fue el tercer hijo, no fue el quinto hijo, no fue el hijo mayor, no fue el hijo que salió defectuoso, no fue, perdónenme cómo lo voy a decir, no fue el hijo bobo, no fue el hijo que no queríamos, no fue el hijo que no quería, perdón, no fue, no, fue el único, fue su hijo unigénito. Lo que Dios nos dio fue a su hijo, su único hijo, no nos dio cualquier cosa. Y él ya nos había dado muchísimo. Ya nos había dado muchísimo, pero Dios no se quedó sentado diciendo, bueno, pues a decir verdad yo ya les di mucho. Miren, les di un planeta donde vivir, les di alimento, les di animales, les di casa, es más, les di la vida. Venga Espíritu Santo, le voy a contar todo lo que yo ya le di a esta gente y son una manada de desagradecidos. No, Dios no se quedó haciendo la lista de las cosas que Él ya nos había dado, porque entre otras cosas han sido muchísimas. Nos entregó planeta, nos entregó
cuerpo, nos dio salud, nos dio agua, nos dio viento, nos dio la posibilidad de tener un lugar para vivir, lo proveyó de alimento. Caramba, nos da tierra, nos da propósito. O sea, el listado de cosas que Dios nos ha dado puede ser tan largo como lo sea tu agradecimiento hacia Él. O puede ser tan corto como sea tu desagradecimiento hacia Él. Pero Dios no se quedó sentado diciendo, haciendo el listado de todas las cosas que ya nos había dado. No. Dios nos envió a un algo muchísimo, muchísimo, muchísimo más valioso, con muchísimo valor, ¿sí? El amor de Dios lo llevó a darnos a Jesús, algo único, algo de lo que no tenía dos iguales. Y llevándolo a nuestro actuar, me ponía yo a pensar, ¿cuáles son esas cosas valiosas? ¿Cuáles son esas cosas valiosas que hay en nosotros? Si a usted le preguntaran qué es lo más valioso que usted tiene para poderle dar a otra persona, ¿qué sería lo que usted diría? Y no estoy hablando de cosas económicas. No estoy hablando de cuál es el par de zapatos más caro que usted tiene o cuál es su bien material más costoso. No estoy hablando de cuál es el jean, el pantalón que más le costó comprar. No, estoy hablando qué es lo que a usted más le cuesta, porque simplemente eso es dinero. Y como lo he dicho en muchas ocasiones, hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. No estoy hablando de lo valioso económicamente, sino estoy hablando de lo valioso que hay en usted. En ocasiones he llegado a pensar que de las cosas más valiosas que nosotros tenemos es darnos a nosotros mismos. Y cuando estoy hablando de darnos a nosotros mismos, me refiero a qué tan fácil es para ti entregar la razón cuando tú sientes que la tienes. Qué tan fácil es quebrantar tu orgullo cuando está muy fuerte y estás arriba de él. Qué tan fácil es entregar tu manera de hacer las cosas y permitir que se hagan a la manera de los demás. Amar implica despojarme de lo más valioso que hay en mí, que en ocasiones, y que soy yo mismo. Cuando el Padre nos envió a Jesús, dándonos algo muy valioso, lo entregó, pero lo dio para que ese Jesús muriera en la cruz, para que ese Jesús puro muriera como pecador, para que muriera como algo para lo que no fue, que no había experimentado. Y en muchas ocasiones lo más valioso que hay en nosotros es eso, nosotros mismos. Vuelve en la siguiente parte cuando dice para que todo él. Y es que vuelve a hacer mención de esa parte generalizada del amor de Dios, porque el amor de Dios no tiene selección, no es selectivo, es generalizado. Y dice, el que en él cree, para que todo el que cree. Miren, el amor de Dios no pide reciprocidad, Inicialmente, con el solo creer tenemos este beneficio. Mire, Él no nos pide que lo amemos a Él al mismo nivel para recibir lo que Él nos quiere dar. No, Él nos pide que creamos en Él, que confiemos en Él. Pero nosotros usualmente cuando queremos amar a otros esperamos que haya una reciprocidad o un amor parecido o que nos respeten al menos. Pero el modelo de amor de Dios es un amor desinteresado, porque el creer no es para que Dios nos ame más, no, el creer es para un recibir más, ¿sí? La siguiente parte dice, no se pierda. ¿Saben? El amor de Dios y el propósito del amor de Dios hacia nosotros es protegernos. El modelo de ese amor de Dios y que Dios está anhelando que nosotros reproduzcamos es ese amor de protección. Es ese amor de protección, ¿sí? Pero dice, sino que, es decir, Él nos quiere quitar algo para darnos algo.
Él nos quiere quitar perdición para darnos algo. Y el modelo de ese amor, como les decía, es entregar, es dar. Pero ¿qué es lo que nos da? Dice vida eterna. Pero ese modelo de amor nos acerca a Dios. ¿Ese amor por Dios tiene alguna utilidad para mí? ¿Me sirve de algo? ¿Dónde lo canjeo? ¿Dónde lo cobro? ¿Dónde lo redimo? ¿Qué sé yo? Y es que sí, es bueno que Dios me ame, pero ¿eso de qué me sirve o cómo me sirve? Bueno, Dios nos dio a Jesús porque era lo que realmente necesitábamos, más allá de si era lo que queríamos. El plan de Dios desde el principio estaba escrito y diseñado para que ese Jesús, ese Cordero, muriera sin pecado. Que ese Jesús sin pecado muriera en mi lugar en la cruz. Y a lo que voy es que Jesús era definitivamente lo que necesitábamos, porque eso nos dio vida eterna. Ese acto en la cruz nos dio vida eterna al solo aceptarlo, al solo creer en Él. Dios nos da lo que necesitamos y nos pide que seamos coequiperos con ese amor hacia los que nos rodean, ¿sí? El propósito del amor de Dios es que mediante ese acto desinteresado de enviar a Jesús, nos acerquemos más a Él. Y ese mismo propósito debe ser el nuestro al amar a quienes nos rodean. La verdad es que el modelo de ese amor de Dios no es que la gente se acerque más a nosotros mismos, sino que la gente se acerque más al Padre. Déjeme decirlo de otra manera. En casa nosotros como papás somos ese reflejo, ese primer reflejo del amor de Dios. Con nuestra manera de amar a nuestros hijos, ellos van a tener un reflejo más cercano del amor de Dios o un lejano del amor de Dios. Es decir, de la manera en la que yo como papá ame a mis hijos, va a hacer que para ellos sea más fácil acercarse a Dios o va a ser muy difícil acercarse a Dios. Porque nosotros como papás somos ese primer reflejo del amor de Dios. Por eso en algunas ocasiones digo, es tan difícil ser cristiano de primera generación porque en casa no tuvimos el modelo de amor de padre que debemos tener, que debemos tener frente con Dios. Nosotros quizá no tuvimos a ocasiones un papá creyente, sino tuvimos un papá alcohólico o ausente, o un papá infiel, o un papá maltratador, o no crecimos con una figura paterna, o estaba pero era como un mueble más de la casa. En fin, pueden haber muchas alteraciones. Y muchos de los que somos cristianos de primera generación tenemos que empezar a construir casi que de cero ese amor de Dios como Padre hacia nosotros. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque definitivamente yo como papá, la manera en la que yo amo a mis hijos va a hacer que ellos se acerquen a Dios. Porque vieron en mí un modelo de amor desinteresado, desmedido, que daba, que protegía, que quería lo mejor para ellos. Pero si lo ampliamos un poquitico más esa esfera, si usted no tiene hijos, pero usted sí tiene familia, ese modelo de amor que usted le refleja a su familia es el modelo de amor que va a hacer que su familia o se acerque a Dios o no quiera saber nada de Él. Porque usted como cristiano, en medio de su familia que no es conocedora, es ese reflejo del amor de Dios allí. Diciéndolo de otra manera, muchos podrán llegar a los pies de Jesús dependiendo de cómo usted refleje ese amor desinteresado del Padre, o simplemente muchos no van a querer conocerlo. ¿Por qué? Por esa manera de amar. Porque como les decía, el amor del Padre el amor de Jesús nos acerca al Padre. El amor del Padre es atraer. Y ese modelo de amor que usted y yo traigamos, si está siendo el modelo de amor de Dios, lo que está haciendo y lo que debe estar haciendo es que está acercando a las personas, no a que lo amen a usted, sino que amen a Dios. Seguir a Jesús y seguir y amar de la manera en la que amó Jesús produce una manera de vida santa y que definitivamente va en contra de la cultura en la que nosotros vivimos. Es responder
al odio y a la hostilidad con amor y con generosidad. Así que simplemente quiero terminar cerrando todas las cosas de las que hablamos que nos enseña Juan 3:16. El amor de Dios es un amor al máximo nivel, generalizado, demostrado, entregando cosas valiosas, que no pide reciprocidad. Es un amor que nos protege, es un amor que nos da algo y definitivamente es un amor que nos acerca a Dios. Y esas es quizás las maneras en la que, como decía Primera de Tesalonicenses 4:9, Dios nos ha enseñado a nosotros a amar. ¿Cómo? Con el ejemplo de cómo Él nos amó. ¿Cuál es ese ejemplo? Como lo dice Juan, la muestra de que nosotros somos discípulos de Jesús es que nos amemos los unos a los otros. No que recitemos las escrituras, no que hablemos en lenguas, no que tengamos mucho conocimiento, no que tengamos una fe increíble, no que demos todo nuestro dinero para los pobres, o no incluso que nos demos nosotros mismos como sacrificios vivos, no. La prueba es que nosotros nos amemos los unos a los otros. ¿Y cuál es el modelo del amor? Lo que nos enseña Juan 3:16. Así que vamos a tener una o dos enseñanzas más hablando de ese modelo de amor de Dios hacia las personas que nos rodean. Pero la tarea que usted y yo tenemos como cristianos es en todo momento ser ese reflejo de ese amor, por encima de todas las cosas. Porque como lo dije en la enseñanza hace un mes, 5 menos 1 es igual a 0. El amor es eso que potencia, que multiplica, que le da importancia, que le da peso a esas 5 cosas de las que nos hablaba 1 Corintios 13. Así que, ¿qué tal si en este momento oramos y le decimos al Señor? Me encanta la oración que hizo David cuando le decía: Señor, haz en mí un corazón nuevo. Porque a veces siento que con el que tengo me es difícil amar a los que me rodean. Pero Señor, yo quiero. ¿Qué les parece si oramos por un momento? Señor, hoy nos acercamos ante ti y te decimos gracias. Y como el salmista, hoy queremos decirte: haz en nosotros un corazón nuevo. Haz en nosotros un corazón nuevo. Señor, realmente queremos ser reflejo de tu amor. Ensancha nuestro corazón, agrándalo y permite que las personas te quieran conocer a ti, porque la manera en la que nosotros los amamos fue ese reflejo de tu amor. Guíanos a ello, Señor, guíanos a ello. Guíanos a ser reflejos de tu amor. Guíanos a entregar cosas valiosas. Guíanos a entregar sin medida. Guíanos a entregar de una manera generalizada. Guíanos a siempre acercarlos a ti. Te damos gracias, Señor, en este momento. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que estemos conectados el próximo domingo en nuestras transmisiones en vivo a partir de las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. ¡Ay! Hola niños, soy Sam. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo estoy muy bien. Y la historia de hoy es buenísima. Es la continuación de José. ¿Se acuerdan de José? Que los hermanos lo tiraron al pozo, lo vendieron, le quitaron su túnica y resultó que ahora está en Egipto. Y le va muy bien. Pero para esta historia tengo una pregunta de Adalberto. Adalberto, ¿cuál es tu pregunta? Pues hombre, que la pregunta es sencilla. Si José era bueno, ¿por qué le pasaron cosas malas? ¡Wow! ¿Por qué no miramos cómo termina José? Y para eso quiero pedirle a mi amigo francés Philippe Chateau que nos la cuente.
José era un buen siervo de Potifar. Pero la esposa de Potifar le hizo una trampa a José. Quería que José pecara contra Dios y José no quiso. Así que ella mintió sobre José y Potifar le creyó a ella. Y Potifar lo mandó a José a la cárcel. Oh mon Dieu, qué terrible esto. Luego José, allí en la cárcel, pasando frío, conoció a dos sirvientes de Faraón. Ambos sirvientes habían soñado cosas bien bonitas y se las contaron a José. Y José les dijo el significado de los sueños. Esta es una noticia del Noticiero 44, el noticiero de la gente, para la gente. En esta emisión queremos hablar acerca de José. Cuentan que en Egipto el copero del rey fue liberado. Cuentan que cuando llegó a su casa dijo, quiero una copa para celebrar. En otra noticia, el panadero fue colgado porque la baguette no estaba bien hecha. ¿Qué? No fue por eso. Bueno, lea la Biblia, ahí está. En otra noticia, Egipto se queda sin pan porque colgaron al panadero. En otra noticia, cuenta la historia que 2 años más tarde, Faraón tuvo 2 sueños y cuentan que fue el copero el que recomendó a José, el que le dijo al faraón, oye mira, hay un tipo ahí que te dice qué quieren decir tus sueños. Así que José oyó los sueños del faraón. En otra noticia parece que vienen 7 años de abundancia. Cuentan que en esos 7 años la gente comía de todo, con gris, arroz con habichuela, moro y cristiano, había ropa vieja, había de todo. Pero después vinieron 7 años de hambre. En otra noticia cuentan que Jonás fue el primer biólogo marino. ¡Wow! ¡Qué noticias tan increíbles esas! El faraón estaba impresionado con la sabiduría de José. Entonces lo puso a cargo de todo el trabajo de almacenar comida para que esos 7 años ellos podrían comer estofado y salmón y cosas por el estilo que solo la gastronomía francesa tiene. Así que, aparte de Faraón, José era el más poderoso de Egipto. Por ese tiempo, resultó que los hermanos de José tenían mucha hambre porque ellos no almacenaron comida. Los hermanos de José llegaron a Egipto porque tenían hambre. No le reconocieron, así que se postraron ante José el Poderoso. La historia la continuará Adalberto. Yo soy Philippe Chateau. Aprendan conmigo francés. Oui, oui, wo, wo. Pipi, pop. Cuando los hermanos se dieron cuenta que era José, les dio mucho miedo. Pensaron que José se iba a vengar contra ellos, porque ellos le habían hecho el mal y le había ido bien. Pero José les dice lo siguiente: ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo usó para bien. Traigan a la familia a comer, si he dicho. Y José, como amaba a Dios, no se vengó, sino que los trató bien, aunque a ellos le habían hecho el mal. ¡Wow! Ahora quiero ir al versículo de la semana. 7 años de comida. Cuando alguien te hace el mal, responde con bien, porque Dios hace todo bueno. Y vamos a aprender lo que Pablo le dice a Timoteo. Va. A ver, pásamelo. Ajá. Primera de Timoteo 4:12. Sé un ejemplo a los creyentes en palabra y conducta. Primera de Timoteo 4:12. Sé un ejemplo a los creyentes en palabra y conducta. En palabra y conducta. En palabra y conducta. En conducta y palabra. ¿Se lo aprendieron? ¿Te lo aprendiste, amigo? Dímelo. Me voy por mis 7 años de comidita. Ahí vengo. ¡Wow! ¿Sabes una cosa? A veces nos ponemos a pensar como Adalberto que por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Pero eso solo pasó una vez, cuando Jesús fue crucificado. Él no había cometido pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Jesús vino a salvar al pecador. Igual que con José, las cosas Dios las usó para bien. Así que la única vez que le pasó algo malo al bueno fue en Cristo. Y a través de Él, nosotros somos ahora hijos de Dios.
porque creemos en Él. Esta historia de José me recuerda a Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble es la Biblia! ¡Yo quiero más de la Biblia! ¡Que venga la Biblia! ¡Ay! Me cayó la Biblia encima. ¡Auxilio! ¡Uah!